A ver, vuélvelo, porfa, a repetir. Bueno, sí hice algo parecido a lo que ya habíamos hecho. ¿Podría proyectar? Sí, por supuesto. Listo. Listo. Bueno, esto fue lo que yo hice. Bueno, primero dividí, o bueno, repartir lo que le tocaba a cada cliente al porcentaje de acciones que tenía. Eran de la cocina de 2013 y de 2014. Esto es el dividendo de los 25 millones que me tocó. A eso le apliqué la retención del 10%, pero aquí tuve duda porque son, bueno, una de las accionistas es un dividendo de carrera y después puse el monto para que es este, pero no sé si. Ok, a ver, sigo revisando. ¿Eh? Tienes un dividendo proveniente de COFIN del 13 de 1.447.000, lo repartes entre los dos, 60-40. Hay una COFIN del 14 en adelante, de 20.553, repartes 12 y 8. Ese que dice dividendo es el total que le toca a cada uno por los 25, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ok. Pregunta. ¿Por qué le aplica retención completa a los 15 millones y a los 10? 15, 10, 25, sí. Porque estos no son provenientes de la comida. Bueno, esto me va a hacer en el ejercicio pasado, pero no sé si estoy bien. Ajá. ¿Coincidirías que entonces, obviamente, el tema de retención, bueno, aquí sabes también que falta agregar una columna donde pongas cuánto corresponde al dividendo que no proviene de COFIN y determinar el impuesto. ¿Coinciden, muchachos? Sí. 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 Ponle ahí, porfa, no COFIN, o bueno, dividendo no COFIN, como sea. Y saca la diferencia entre los 15.300.000 menos los 868 y los 12. ¿Ok? ¿Ok? Pareciera entonces que ahora sí la suma del pago del dividendo del 13 es 1.447.000, del 14 20 y del no COFIN 3.4 millones, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿A cuál? Y aquí le tendrías que hacer retención del 10%, o sea, la retención adicional del 10%. Al dividendo de la no sí. Bueno, eso tendría que piramidar. Pero hay que piramidar, sí, pero la retención correspondiente al 10%, ¿a quién tendrías que hacérsela solamente? Entonces tendría que quedar el dividendo. Bueno, en este caso sería los 2.099.686. Ajá, o sea, alguien, Ángeles. ¿Proveniente de no COFIN?
¿Mande? Se haría el dividendo proveniente de NoCufin. Y al de 14 también, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, recuerden que el tema de la retención aplica, bueno, el dividendo de NoCufin, como no sabemos de qué año proviene, pero sí tenemos perfectamente identificado que la de 2013, pues corresponde de 2013 hacia atrás, esa no trae retención. Entonces, la suma de la CUFIN que se reparte del 14 en adelante, más la de no CUFIN, es la base que nos va a dar la determinación para el pago de la retención del dividendo, del 10%. ¿Coinciden? Sí. Entonces, Jackie, porfa, suma lo de no CUFIN, perdón, lo de CUFIN 14 y lo de no CUFIN. Y esa sería la base para retención del 10%. Una pregunta, pues, ¿aquí se le vería la retención del 10%? No te alcancé a escuchar muy bien, que si debería de qué, perdón. Aquí solo aplico la retención del 10%, no le aplico la piramidalización por el punto 30%. Primero, sí, o sea, sí, también tenemos que hacer la piramidación, pero primero tenemos que determinar a qué le tenemos que retener. Bueno, es lo mismo, la verdad es que podemos seguir los dos caminos, ¿no? Hay que hacer los dos cálculos, sin duda. Entonces, tú retienes, si están de acuerdo conmigo, tú tendrías que retener 1.443.000 de los 14 millones que estás pagando a Estados Unidos, porque es un extranjero. Del segundo, que es una persona moral, ¿tendríamos que hacer retención, Jackie? Vete un poquito hacia tu izquierda, porfa. Es un accionista, es el accionista B, persona moral residente en México. A esta persona moral residente en México tendremos que hacerle retención. Ok, entonces hay que quitarle la retención porque no aplica. Recuerden que la retención solo va para personas físicas y extranjeros. Y ahora nos faltaría entonces determinar el efecto de la piramidación, lo que tú comentabas. Sería la base de la retención propia. Sería solamente del dividendo que no proviene de CUFIN. ¿Quedaría aquí todo? No. Sería, en cuanto, si te refieres monto a pagar, el monto del dividendo que le tenemos que pagar al accionista, o te refieres al monto del impuesto por pagar. El monto de pagar al accionista. Ok, entonces sería la suma del total del dividendo que él proviene de 2014 y de 2013, 14 y no proveniente de CUFIN. Tendrías que sumar los tres y restarle el monto de la retención. Yo tengo una pregunta, ¿aquí también se le resta el monto de la piramidación o solo el del 10% de la retención? Para el determinar en cuánto es el impuesto más bien cuánto es el dividendo que el accionista va a recibir neto, solamente le resta la retención.
Recuerden que el dividendo perdónenme, el impuesto de la piramidación, los 899 que estás determinando ahí, es un impuesto pero de la persona moral. De la persona moral que está repartiendo el dividendo. ¿Sale? Sí, profe. Oye, y entonces en la persona moral, ¿tendríamos que piramidarle también o no? ¿No? Por ¿qué opinan, muchachos? ¿A la persona moral también la piramidamos? Sí, Sí. también. Profe, Por sí. Ingrid. Pues, ¿estás bien? ¿Cuál sería la razón? Pues en el artículo 10 nunca nos menciona como una separación de a qué tipo de persona, a qué tipo de accionista se le tenga que hacer, simplemente nos menciona que de los dividendos de no CUFIN. Perfecto. Hay un pago de un dividendo que no proviene de CUFIN, indistintamente a quien se lo pagues, tienes que hacer el efecto de piramidación porque finalmente son, como se los había comentado, son utilidades que no han pagado impuesto, ¿no? Y como esas utilidades no han pagado impuesto, pues hay que hacer la mecánica y determinación del pago. ¿Te puedes regresar tantito ahí donde dice piramidación en la I-32, por favor? ¿Por qué nos da más impuesto? Es que lo tomó sobre la base de retención y no sobre el dividendo no CUFIN. Ah, ok. De la columna E. Gracias. Ahora sí, suena. Sale. Listo, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Les da lo mismo? No hay tema, aquí no hay temas de actualización, no hay temas de que el factor no nos dé igual. ¿Dudas? Jacqueline, ¿tienes alguna duda? ¿Ya No, hizo profe. sentido? Sí. ¿Queda claro? Sí. Ok. Tania, mande. Profesor, es que se trabó mi computadora, no es con el que se escucha bien cómo sacó el dividendo no CUFIN. ¿El dividendo de no CUFIN? Ajá, ¿Recuerdas que hay un pago de un dividendo de 25.500.000? sí, ¿Sale? De esos 25.500 tienes una participación accionaria del 60 y del 40. Al accionista extranjero le toca el 60, al mexicano, persona moral, le toca el 40. Estoy en la columna C, ¿sale? Entonces, proporcionalmente, en el ejercicio yo les decía que tenemos 1.447.000 pesos de CUFIN anterior a 2013. O hasta el 13, ¿no? Y de CUFIN del 14 en adelante, hay una CUFIN de 20.553.244. Si tú sumas el 1.447.000 más los 20 millones, no nos alcanza para repartir el dividendo de 25.500.000. Nos faltan 3.499.000. Por lo tanto, es un dividendo que no proviene de CUFIN, porque la CUFIN que tenemos pues, es insuficiente para hacer el pago. ¿Queda? sí, profesor, gracias. Y obviamente hay que dividirlo en la participación accionaria de cada accionista. Tania, sí, ¿verdad? Quedó. Sí, profe, ya me Ok, quedó claro. Gracias. vale. Jorge, Sí, profesor. Yo tengo duda en la suma de la CUFIN del 2013, ajá, porque bueno, ahí son 1.447.000, pero en el saldo de la CUFIN del 2013 son 14 millones. O sí es 1 millón. según yo sí era 1.000.000. Sí, 1.447.278 y de la de 14 en adelante, 20.553, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Ah, ok. Sí, es 1.000.000 Jorge. Sí, ok, de acuerdo. Vale. ¿Qué falta, muchachos, del ejercicio? ¿Algo que falte? ¿Así tan fácil estaba esto? Juan Carlos.
Yo tengo duda en el del monto a pagar. Ajá. ¿Puede Bien, ver cómo lo hizo? sí, ahí tienes la fórmula. Suma dividendo de CUFIN 13, dividendo de CUFIN 14, el dividendo de no CUFIN y resta la retención del 10%. Ok, gracias. No, por nada. ¿Cómo se dividen los impuestos por pagar, muchachos? Hay una retención del 10% que vale 1.443.000 pesos y hay un dividendo, perdón, hay un ISR corporativo que es la suma de los 899 más los 599. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Algún comentario adicional? ¿Falta algo? No falta nada. Si estamos haciendo un pago a un extranjero, muchachos, si es residente en Estados Unidos, lo que tendremos que voltear a ver es el tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos. ¿Sale? Para ver si el tratado nos pudiera beneficiar o nos pudiera decir que en lugar de aplicar la tasa del 10% de retención que estamos poniendo en la columna H, pudiéramos tener una tasa de retención menor. ¿Sale? Ese sería el siguiente paso. ¿Me siguieron? Porque es un pago al extranjero con fuente de riqueza de México. Habrá que revisar si tenemos una retención menor establecida en el tratado para evitar la doble tributación. Profesor, Sí, y bueno, en ese tratado, ¿dónde se puede encontrar? ¿Quién lo emite? O sea, ¿este se puede encontrar en el Diario Oficial de la Federación o lo emite en el Tratado de Libre Comercio? no, ¿En dónde son, está? ok, son Ujú. tratados bilaterales, pero son tratados en materia tributaria, en materia fiscal, exclusivamente en materia fiscal. Hay muchas obras donde los puedes encontrar, pero bueno, donde regularmente los vas a encontrar, como bien decías, es en el Diario Oficial de la Federación. En la página del SAT también los llegas a encontrar. El único tema es que de repente en la página del SAT pudiera no estar actualizado el tratado. ¿Sabe? Entonces, lo más recomendable es, bueno, busquen en las páginas del SAT, vamos a ver si sería el último, pero si les quedara alguna duda, lo ideal es que lo busquen en el Diario Oficial de la Federación. Ya tiene varios años el de Estados Unidos publicado y no ha tenido muchas modificaciones de últimos años para acá. Por lo tanto, seguramente que aparezca, inclusive googleándolo, pudieran tener este tratado. Pero es un tratado específico para evitar doble tributación. Hay un montón de tratados, muchachos, internacionales. Como decías, Jorge, puede haber bilaterales o puede ser multilaterales, donde hablen sobre el tema de comercio exterior, comercio, el tratado bilateral que teníamos con Estados Unidos y Canadá, que ahora se llama TEMEC, pero esos son más en materia comercial. Los que estamos revisando, los que vamos a revisar nosotros, bueno, en este momento y en el tercer parcial, se refieren específicamente a tributación, impuestos, ¿sale? Entonces, para no entretenerlos con esto, les encargo que para el lunes revisen ese tratado con Estados Unidos y revisen cuánto sería la tasa de retención según el tratado. Ya establecimos que de acuerdo con el artículo 164 de la Ley de Renta Mexicana, la tasa de retención es del 10. Pues vamos a ver si el tratado nos da algún beneficio adicional, ¿sale? ¿Queda claro? Lo que estaría pendiente solamente, el ejercicio ya está terminado, con esto era relativamente sencillo, habría que repartir entre hacer la división entre las participaciones accionarias de cada accionista, determinar cuánto viene de CUFIN 13, 14, lo que no viene de CUFIN, piramidal, determinar el impuesto y aplicar la retención, recuerden, exclusivamente sobre utilidades posteriores al 14. Profe, Mande. ¿qué tratado dijo? El tratado para evitar doble tributación con Estados Unidos. Gracias. No, por nada.
¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos libres? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, si entonces estamos prácticamente listos y de acuerdo, déjenme terminar solamente. Jackie, gracias. Gracias, profe. Me deben entonces solamente el tema de la aplicación, ¿sale? Del tratado. Con eso terminamos este ejercicio. Déjenme terminar la presentación de CUFIN. Ya nos falta una nada para ¿alguna duda antes de continuar? ¿Queda claro el tema? Bueno, creo que sí. Como creo que sí, bueno, déjeme terminar nada más esta. Faltaban dos slides. A lo mucho, creo que sí. A ver, para terminar con el tema de pago de dividendos y el tema de CUFIN, voy. Listo. A ver, ya aprendieron, ya recordaron, no, más bien ya recordaron cuál es toda la mecánica de determinación de CUFINes. ¿Por qué tenemos que dividir CUFINes 13, CUFINes 14? ¿Qué pasa cuando los dividendos que se pagan no provienen de CUFIN? Bueno, todo lo que ya estuvimos revisando en esta primera parte del parcial. ¿Qué adicionalmente tenemos que estar cuidando? Pues obviamente hay tener el correcto registro en contabilidad. Parece mentira o suena un comentario obvio, pero llega a haber en ocasiones errores en el registro contable, ¿no? Entonces habrá que revisar que nuestros registros contables de las CUFINes, CUCAS, a través de cuentas de orden, sean correctas. Separar utilidades de 2013 y de 2014, como ya lo comenté. Actualización de los saldos con base en los artículos transitorios. Ya lo tienen ahí el artículo 30 y el 25 del artículo 9 del transitorio de 2014. Hay un concepto que no revisamos que se llama CUFINRE, muchachos. Es cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida. Este saldo de CUFINRE solamente estuvo vigente en 3 años, de 1999 a 2001. Me ha tocado ver algunas empresas que todavía traen saldo. Este saldo o si la empresa que ustedes estén revisando ya en el trabajo o en donde estén trabajando y tenga CUFINRE, hay que darle efecto fiscal a esta cuenta. ¿Sale? Y esta cuenta, ¿cómo se componía o qué era lo que tenía? Son utilidades por las cuales se difirió parcialmente el pago del impuesto corporativo 3 y 5%, ya que la sociedad podía diferir el ISR. De 99, 2000 y 2001 teníamos una tasa del 35% de ISR. Nada más que en 99 pagamos solamente el 32% y diferimos el 3%. Y en 2000 y 2001 pagamos el 30% y diferimos el 5%. Ese 3% y ese 5% que diferimos al momento de un pago de dividendo en la actualidad es un impuesto que tendremos que estarle pagando a la autoridad. ¿Sale? Nada más para que lo tengan ahí como referencia. Esta cuenta se llama CUFINRE. Estuvo vigente hace muchísimos años, pero insisto, me he encontrado algunas empresas que todavía tienen saldo de esta CUFIN. ¿Sale? Bueno, el tema que les comenté de la CUFIN a 2002, ¿alguien recuerda que les comenté de esta CUFIN? Hubo un cambio importante en 2002 hacia adelante. ¿Alguien recuerda qué fue? Revisen sus notas, su memoria. ¿Qué cambio importante ha sido de 2002 hacia adelante?
De hecho, lo hemos estado revisando y ha sido un poco controvertido cuando determinamos el cálculo. Tan terriblemente así me han dado el avión. ¿Es sobre la retención del 10%? No, esa nace en 2014. Ah, ok. ¿Alguna otra cosa que les haya comentado ahí rara que haya pasado? ¿No era Sí, sobre la Luis. OFIN negativa? Ay, perdón. ¿Mande? Sí, sí. Sobre la OFIN negativa. Perfectamente bien. Exacto. En 2002, muchachos, sale la OFIN negativa, o nace la OFIN negativa, y les comenté que hubo ahí varios amparos y varias cosas que se hicieron con los tribunales donde se quejaba el contribuyente por un concepto de retroactividad. Recuerden, el concepto nace en 2002, pero nos hacía que recalculáramos o nos obligó a recalcular la COFIN que ya traíamos de años anteriores, ¿sale? Oiga, profesor, ya tiene un montón de años, ya ni aplica. Obvio que sí aplica, se los juro que sí. Actas de asamblea, importantísimo, muchachos. Muchas empresas me sigo encontrando que te dicen que se distribuyó el pago del dividendo y la única referencia que tienen está en contabilidad. Documentalmente, y me refiero al tema de actas, a veces no las tienen, y recuerden que es el acto a través del cual los accionistas acuerdan que haya un reparto de dividendos, ¿sale? Entonces, tener las actas de asamblea, pues obviamente se vuelve importante. Y creo que a partir de hace 2 años, 2 años, hay una emisión, un nuevo CFDI. Todos, ¿verdad? Es CFDI, ¿no? No hay duda ahí. Ok. Hay un nuevo CFDI, bueno, relativamente nuevo, para el pago de reparto de dividendos. Recuerden que ahora la autoridad nos controla o nos audita o nos fiscaliza todo, absolutamente todo, a través de CFDIs. Entonces, cuando hay un pago de dividendo, también hay que emitir un CFDI y obviamente cuando tú le pagas a una persona física mexicana o a una persona moral mexicana, al extranjero se encargará su legislación extranjera de ver si lo acumulas o no, pues es más sencillo que la autoridad vea que le pagamos un dividendo a Andrea Belén Rico Pérez por 18 millones de pesos. Y ese dividendo, pues resulta que Belén se le olvidó acumularlo. ¿Sale? Entonces, pues obviamente el SAT hace un match muy rápido porque determina que hay un CFDI emitido por la persona moral que le pagó el dividendo y le va a preguntar probablemente, o es altamente probable que le pregunte a Andrea que por qué no lo acumuló. ¿Sale? Entonces es una forma de fiscalización muy eficiente que ha encontrado el SAT, pues para poder preguntarnos lo que le dé su gana. ¿Sí? Entonces ahí, recuerden, hay una nueva emisión, bueno, no nueva, pero tiene pocos años, una emisión de un CFDI para el tema de reparto de dividendos o utilidades. ¿Qué información vamos a necesitar, muchachos, revisar? Ya la estuvimos platicando, pero nada más para que la tengan allí en la presentación, sepan de qué estamos hablando. Y esta información va a ser cuando paguemos dividendos, cuando determinemos costo fiscal de acciones o cuando hagamos una reducción o reembolso de capital. ¿Sale? En los 3 conceptos que les acabo de decir es donde vamos a estar necesitando esta información. ¿Y qué es? Obviamente actas de asamblea, declaración anual y dictamen en su caso que se haya emitido. Si la empresa estaba obligada, bueno, a partir de 2022, recuerden que el dictamen fiscal se vuelve obligatorio para empresas grandes contribuyentes, aquellas que venden alrededor de 1,600 millones de pesos. Hasta 2021 era optativo el dictamen fiscal, pero bueno, necesitamos actas de asamblea, la declaración anual y en su caso el dictamen, si es que la empresa optó por dictaminarse, papeles de trabajo, cómo está determinada la COFIN, cómo se determinó, cuál es ese papel de trabajo que ustedes han hecho, tiene que estar perfectamente amarrado y tiene que estar perfectamente cotejado con las declaraciones anuales. ¿Sale? Si el papel de trabajo no tiene soporte con la declaración anual, pues yo ya se los había comentado, o no existen las actas, pues no le puedo dar valor a ese cálculo, ¿sale? Integración de los gastos no deducibles. ¿Cómo están integrados estos no deducibles? Tenemos a lo mejor la mala costumbre. Bueno, a ver ustedes, no sé si ustedes lo sepan,
¿En qué boletín contable, muchachos, nos piden que registremos no deducibles? De acuerdo a NIF. ¿No? No existe, ¿no? No existe ningún boletín que me obligue desde el punto de vista de NIF, desde el punto de vista contable, a que yo registre una cuenta de no deducibles, sino más bien es un procedimiento o una solicitud por parte de la autoridad fiscal. Y pareciera que ahora esa contabilidad tradicional que nos enseñó Fray Luca Pacioli del cargo y el abono, se ha ido alejando cada vez más de estos principios, porque ahora estamos obligados a llevar una contabilidad más fiscal, para efecto de cumplimiento fiscal, obviamente, de las revisiones del SAT, ¿sale? Entonces, aquellos técnicos puritanos que les ha gustado esa parte de la partida doble y que son muy técnicos en tema de NIF, pues de repente se empiezan a hacer preguntas, oye, ¿y dónde dice que tenemos que tener registrado no deducibles? Ya, para no meternos en rollo de, entre que si se debe o no, pues ya nos acostumbramos y ya lo hacemos de estar registrando gastos no deducibles. Pero que esos gastos no deducibles, muchachos, y tengan mucho en cuenta esto, para efectos de la determinación de COFIN, son solo y exclusivamente los que están referidos en el artículo 28 de la Ley de Renta. Si un no deducible es no deducible, pero no está enlistado en el 28, podríamos no estarlo incluyendo en la determinación de la COFIN. ¿Alguien pudiera poner un ejemplo? Sí me siguieron en el concepto, ¿verdad? ¿Alguien se le ocurre? Bueno, un ejemplo de no deducible del artículo Un ejemplo 28. de no deducible que no tengas en el 28. Ah, Que sí lo podamos restar que no lo debamos restar de la determinación de la COFIN. Ahí va un ejemplo. La provisión del pago de aguinaldo, muchachos. ¿Sale? La provisión del pago de aguinaldo, ustedes la van registrando durante todos los meses, van provisionando el pago del aguinaldo que van a hacer en diciembre. Termina el año. En estricto sentido, ustedes tuvieron que haber pagado el aguinaldo el día 20 de diciembre, ¿están de acuerdo? Pero resulta que de los 10 millones de aguinaldo que debieron haber pagado, solamente pagaron 18 millones, quedaron pendientes 2. Esos 2 millones que quedaron pendientes no es que se vuelve un gasto no deducible porque no está pagado el dividendo. Pero si ustedes buscan en este artículo 28 un concepto donde me determine que las provisiones que te quedaron pendientes de pago sean no deducibles, pues no lo van a encontrar. ¿Sale? Un ejemplo claro entonces de los no deducibles que no vamos a restar de la COFIN regularmente se llaman provisiones. Esas provisiones que pueden ser deducibles en este año, o que si por alguna razón no las pagaste o no cumpliste con los requisitos que te marca la ley y los vas a hacer deducibles hasta el siguiente año serán deducibles una vez que las hayas pagado. Pero esos 2 millones en el ejemplo que les estaba poniendo, pues es un dato que no tendríamos por qué estarlo restando del saldo de COFIN. Espero me haya explicado. Si no, me dicen, por favor. ¿Qué otra cosa? Necesitamos forzosamente balanza de comprobación. Y que las balanzas de comprobación pues coincidan con lo que dicen las declaraciones anuales, con lo que dice la integración de los papeles de trabajo. Transferencias, estados de cuenta bancarios, etc. ¿Sale? Se vuelve común de unos años para acá, ya tiene bastantitos años el poder tener transferencias electrónicas. Hay empresas que siguen trabajando con cheques. Ser una monserga ahí medio rara, pero bueno, siguen trabajando con cheques y habrá que tener la expedición de ese cheque y reflejado en el estado de cuenta de que el dividendo se pagó, de que se recibió el dividendo, de toda la información soporte que ya tenemos, que hemos estado comentando.
¿Dónde más se requiere la COFIN? Bueno, ya lo estaba platicando en el costo fiscal de acciones, que es un tema, el tercer tema que vamos a ver en este parcial, no sé si de tiempo, regularmente lo veo hasta el segundo parcial, y en reducciones y reembolso de capital. La COFIN la vamos a seguir ocupando en pago de dividendos, en reducciones de capital y en la determinación de los costos fiscales de acciones. ¿Sale? Entonces, esta es la documentación soporte de manera general que vamos a necesitar nosotros primordialmente. ¿Dudas, muchachos? Solo déjame agregar. Entonces, quiere decir que un accionista puede retirar dinero de la empresa en 3 momentos, ya sea por dividendos, que ya lo revisamos, reducción de capital, que vamos a revisar o que les voy a explicar, y por el tema de venta de acciones. ¿Sale? Un accionista en su persona como accionista, un accionista en su figura exclusivamente de accionista, estos son los 3 conceptos por los cuales puede retirar, ya sean utilidades o inclusive la propia inversión que en su momento hizo, la aportación de constitución de la sociedad o las aportaciones adicionales que haya hecho, o simple y sencillamente que venda las acciones. Entonces, un accionista per se solamente podrá retirar ingresos por estos 3 conceptos como accionista. Ese accionista podrá ser empleado, sí, y tendrá entonces que tener ingresos por sueldos y salarios. Podrá prestar servicios adicionales en honorarios, por supuesto. Podrá ser dueño del inmueble y estarlo rentando a la sociedad, por supuesto. Pero específicamente como accionista, solo estos 3 conceptos, ¿sale? ¿Queda? Sí, profe. Perfectamente claro. Bueno, listo. ¿Algún comentario de los dividendos? Todo clarísimo. ¿Dudas? ¿Absolutamente ninguna? Me da miedo su silencio. Yo ninguna duda. Pero Yo tampoco confío. ninguna. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, tengo 12 minutos para seguir. Y déjenme pasar al siguiente tema. Les encargué el 78. ¿Qué leyeron, muchachos? Les digo que esta cosa falla cuando pregunto. Muchachos, ¿qué leyeron? ¿Algo más? Bueno, el artículo 78 habla de qué manera determinarán la utilidad distribuida a las personas morales residentes en México que reduzcan su capital. Y bueno, dice que todas las personas morales residentes en México que reduzcan su capital, pues van a determinar la utilidad distribuida. Y bueno, tiene ciertas fracciones que donde dice la determinación de la utilidad distribuida. Ok. Y bueno, por ejemplo, dice que se va a disminuir del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción que se tenga a la fecha. También dice que se va a tener que multiplicar la utilidad distribuida, eh, multiplicando el número de acciones que se reembolsen. Y bueno, eh, también va a manejar la determinación y entrega del impuesto. Y creo que ya. Ok. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues también habla sobre cómo actualizar la cuenta y Ujú. lo que pasa en caso de fusión o escisión de la sociedad con esa reducción de capital. Ok, muy bien. En palabras comunes, ¿qué entienden o cómo pudieran explicar una reducción de capital, muchachos? ¿En qué consiste? Digo, puede sonar hasta obvio, pero ¿cómo la cacharían? ¿Cómo lo entenderían ustedes? Sería cuando el accionista eh, retira, bueno, así como habíamos visto que retiraba, puede retirar el, el ¿cómo decirlo? Puede retirar la utilidad o su aportación hacia la sociedad, ¿no? Ok, Entonces, en este caso, un accionista retira su aportación de la sociedad, ¿no? de acuerdo. Ajá. Constituimos una empresa. Cada uno de nosotros decidimos aportar 1,000,000 de pesos a esa empresa. Somos 3. Los 3 aportamos la misma cantidad. ¿Cuánto vale su capital de la compañía, muchachos? Somos 3. Claro, 3,000,000. Y de esos 3,000,000, ¿cuánto nos toca de participación a cada uno de los que aportamos? El 33. 33.33, ¿están de acuerdo? Entonces, la empresa empieza o inicia actividades con un valor de su capital de 3,000,000. Cargamos al banco con abono al capital social y la empresa empieza a lo que nos vamos a dedicar. Vamos a vender soportes de televisión, soportes de celulares y soporte de todo, lo que quieran, el negocio que sea. La empresa empieza a tener su actividad. Después de 5, 6, 7 años, yo decido retirarme de la sociedad, puede ser en su totalidad o puedo reducir mi participación. Y hay varios caminos. Entonces, puedo yo tomar la decisión de retirarme y decir que quiero salir completamente de la sociedad, y entonces tendré que verificar si yo en su momento aporté 1,000,000 de pesos, pero después de 10 años yo para salirme de la entidad me quiero llevar 5,000,000. Necesitamos validar si esos 5,000,000 que me pretendo llevar por reducción de capital deben o no deben pagar impuesto. De eso es lo que vamos a hablar en esta segunda parte de este primer parcial. ¿Sale? Cuando los accionistas decidan llevarse reducción o reembolsarse capital, lo que tenemos que verificar es que si en ese reembolso se está llevando su aportación que hizo originalmente o las aportaciones que haya hecho durante todos los años, y si adicionalmente se estuviera o pudiera estarse llevando utilidades. Y nuevamente, esas utilidades verificaremos si ya pagaron impuesto, pues ya no tendrá que pagar algo adicional, pero si no han pagado impuesto, pues tendrá que determinar cuánto es el ISR que tendrá que estar pagando la persona moral o la persona accionista que se esté llevando este dinero. ¿Estamos? Entonces, en eso consiste esta segunda parte de este nuevo tema. Nuevo tema, reducción de capital, y veremos cuáles son sus efectos fiscales. ¿Sale? Nada más como para empezar. Vamos a trabajar con el artículo 78, ya se los había adelantado un poco, ya lo leyeron, fueron puntuales en su lectura, apuntaron todas las dudas que les generó el artículo. Con esas dudas pues iremos platicando. Y vamos a trabajar con una cosa que se llama CUCA, que es la cuenta de capital de aportación. Está definida en este artículo 78 y todo el mundo la vamos a conocer como CUCA. ¿Sale? Antecedentes de esta cosa nace en el 90, a través de unas fracciones transitorias, y establece que la suma de las aportaciones de capital efectuadas antes del 1 de enero del 90, ese es el saldo inicial que va a determinar la empresa. En las aportaciones reembolsadas antes del 1 de enero del 90, van a ser una CUCA el 1 de enero del año de 1990. Es el saldo inicial que tenemos, pero sí reconoce todo el pasado. ¿Sale? La empresa que viene del 60, del 50, pues obviamente tuvo que hacer este recálculo para poder llegar a un saldo inicial de CUCA al
1 de enero de 1990. Y estos conceptos, como ya comentaban ahorita, se actualizarán desde el mes en que se pagaron hasta el mes de diciembre del 89 para determinar mi saldo inicial. Ya después que tengamos nuestro saldo inicial, pues la actualización es muy parecida a la que ya tenemos en la CUFIN, prácticamente igual. Desde la fecha de aportación hasta la fecha de los pagos de los reembolsos o actualizando esta CUCA a cada cierre de cada año. ¿Sale? ¿Cómo se va a adicionar esta cuenta? Con las aportaciones de capital, muchachos. Platíquenme, ¿qué es esto? Suena simple y sencillo. ¿Pero qué es? ¿Qué se considera aportación de capital? La participación accionaria. ¿Mande? La participación accionaria. La participación accionaria fue cuánto metiste a tu empresa, cuánto metiste al negocio, y ese será el monto de las aportaciones de capital. ¿Coinciden? Esa aportación, muchachos, ¿cómo la podemos hacer? ¿En especie o en...? Numerario. Ajá, perfectamente. Puede ser en numerario o en especie. En numerario se refiere a efectivo, transferencia, obviamente. ¿Sale? Y en especie también. Y en especie, si coinciden conmigo, pues tendría más o menos el mismo efecto de lo que platicamos del dividendo. Nada más que aquí, si tú vas a aportar un bien que vale 10 millones, pues habrá que determinar si ese bien sí vale 10 millones para que lo puedas aportar. ¿Sale? Espérame. ¿Sí me siguieron, verdad? ¿Cómo determinamos que ese bien que voy a aportar vale 10 millones para la sociedad? Pues habrá que determinar si tenemos o no un avalúo, si fue un bien que yo lo acabo de comprar y justo me costó 10 millones y lo quiero aportar. Pues habrá que determinar, puede haber aportaciones en especie, sí. Y una vez que yo haga la aportación, ¿qué me da la sociedad, muchachos? O sea, yo llego y aporto, creamos una sociedad, y ahora que ya haga la aportación, ¿qué me da la sociedad? A la que estamos aportándolo, obviamente. Acciones. Claro. Entonces es un intercambio, ¿están de acuerdo? Yo aporto el dinero y la sociedad emisora de las acciones me va a dar acciones y esas acciones son las que me van a dar esa tenencia accionaria o ese poder de decisión dentro de la empresa. ¿Estamos? Entonces suena obviamente obvio que esas aportaciones de capital llego y hago la aportación y en ese regreso de aportación me da acciones. ¿Qué más? Primas netas por suscripción de acciones. Con esto terminamos, muchachos. Explíquenme qué son estos conceptos de primas netas. No estoy segura si era eso, pero recuerdo más o menos que era el valor que tenía tu acción. Digamos que luego la vuelves como a revender y como que el excedente entre el valor que tenía y a lo que lo diste era la prima. Algo así. Perfecto, Adriana. Así es. Exacto. Es el valor adicional que vas a cobrar tú porque alguien adicional, porque un tercero llegue a tu negocio, ¿no? Traes una empresa, la empresa está bien acreditada en el mercado, la marca vale, llega y tú ves que el valor en libros de esta sociedad vale 1,000 pesos, pues tú vas a lo primero que vas a decir, oye, si yo quiero que llegue un inversionista tercero y que disfrute pues de todo el prestigio que ya trae esta empresa, el valor de la acción no vale 1,000, vale 1,500. ¿Coinciden? Esos 500 de los que estamos hablando podría estarse manejando como una prima en suscripción de acciones. A eso se refiere esta última parte de del slide. ¿Sí? ¿Queda? ¿Está demasiado sencillo? ¿Ya lo recordaron? Entonces, pues de manera general, ¿qué hacemos? Ver cuánto aportaron los accionistas, ver cuánto se quieren llevar, y eso que se quieran llevar es lo que vamos a aplicar, que viene en el artículo 78, y vamos a aplicar dos fracciones.
Fracción 1, fracción 2 con diferentes mecánicas, y eso es lo que vamos a estar analizando a partir del lunes. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios, muchachos? ¿Todo perfectamente bien? Sí. Sí, profe. Bueno, perfectamente bien, entonces pasen un buen fin de semana. Cuídense. Nos vemos por acá el lunes. Les encargo, me deben el tema del tratado con Estados Unidos, que me digan si hay una tasa distinta, y lean con toda la calma del mundo este 78. A ver qué pueden ir encontrando y ahí vayan anotando sus números. ¿Algo más, Adriana? No. Ay, perdón. No, nada más. No me di No, cuenta. está bien. Ok. Bueno, de acuerdo. Cuídense mucho. Nos vemos. Buen día. Hasta el lunes. Bye. Profe.